El mundo entero parece caminar hacia un punto inevitable donde las profecías bíblicas comienzan a cumplirse con sorprendente precisión impactante. Las señales del fin del mundo bíblico aparecen cada día más claras, revelando un escenario profético que muchos prefirieron ignorar por años. Terremotos, guerras, caos mundial y oscuridad espiritual muestran el cumplimiento profundo de las señales del fin de los tiempos anunciadas. Jesús advirtió en Mateo 24 que estos acontecimientos aumentarían como dolores de parto antes del glorioso regreso de Cristo prometido. La humanidad observa cómo las naciones se levantan unas contra otras, cumpliendo profecías registradas hace siglos con exactitud sorprendente. Joel 2 habló de cielos oscurecidos, multitudes confundidas y la tierra temblando antes del gran y terrible día del Señor. Muchos sienten que algo grande se aproxima, una trompeta final que sacudirá la tierra entera con autoridad divina irresistible. Los expertos discuten, pero la Biblia revela respuestas claras sobre el día del juicio final establecido por Dios eternamente. La ciencia intenta explicar los fenómenos actuales, pero solo la Escritura identifica su propósito espiritual y significado profético trascendental. El libro de Apocalipsis describe una escena poderosa donde el cielo se abre y Cristo regresa con gloria incomparable eterna. En Tesalonicenses 4 anuncia que los muertos en Cristo resucitarán cuando suene la trompeta final celestial definitiva. Nada en la tierra podrá detener ese momento porque Dios determinó su cumplimiento desde el principio con absoluta autoridad soberana. Los habitantes del mundo intentarán huir, pero no escaparán al juicio de Dios ni podrán ocultarse eternamente jamás. Las personas buscarán refugio en montañas, gobiernos o riqueza, pero ninguna protección humana sobrevivirá al juicio divino final. La Biblia afirma que cada alma será juzgada según sus obras y decisiones espirituales delante del trono divino. Hoy muchos viven como si nunca enfrentaran ese día, ignorando advertencias grandes que Dios dejó claramente registradas eternamente. Sin embargo, Dios no quiere condenar, sino despertar corazones antes del fin para ofrecer una oportunidad real de salvación. El fin del mundo bíblico no es terror injusto, sino justicia perfecta, donde Cristo establece su reino eterno glorioso. Aquellos que aman a Dios esperan el día final con esperanza porque saben que su redención se acerca gloriosamente pronto. Pero quienes viven lejos de Cristo temerán ese momento porque entenderán tarde que ignoraron la verdad eterna divina. Las señales climáticas, crisis mundiales y caos moral no son casualidad, sino llamados urgentes del cielo para todos. Jesús dijo que cuando veamos estas señales, levantemos la cabeza porque nuestra liberación está muy cerca espiritualmente. La oscuridad espiritual creciente confirma que el mundo se aleja de la verdad, preparando el ambiente para el anticristo profetizado. Apocalipsis afirma que la humanidad será engañada, pero los hijos de Dios permanecerán firmes por la verdad eterna establecida. Dios anunció cada detalle para que nadie pueda decir que no sabía lo que venía claramente revelado antes. La Biblia no deja espacio para dudas, porque describe el fin con precisión sorprendente, confirmada por acontecimientos actuales alarmantes. Las profecías del fin no buscan asustar, sino despertar y preparar al mundo para el regreso glorioso del Señor. Nadie escapará al juicio divino porque Dios juzgará con justicia perfecta, revelando intenciones profundas y obras humanas verdaderas. El día del juicio final será inevitable, grande, poderoso y completamente imposible de ignorar para cualquier habitante terrestre. Los hombres verán a Cristo regresar con poder, y todo ojo lo verá cumpliendo exactamente cada palabra bíblica profetizada. Los reinos caerán, las potencias temblarán, y el mundo entenderá que Dios gobierna soberanamente sobre todas las cosas siempre.
Muchos preguntan por qué las profecías parecen acelerarse, pero la Escritura dijo que ocurriría así antes del día final. El corazón humano siente que algo está cambiando profundamente, despertando una inquietud espiritual imposible de silenciar completamente hoy. Las trompetas espirituales parecen sonar en el alma de quienes perciben que Cristo está más cerca que nunca ahora. Los creyentes fieles saben que no deben temer porque su esperanza está firmemente en Jesús, autor de la salvación eterna. Los que rechazan la verdad enfrentarán el juicio sin defensa, sin excusa y sin oportunidad de arrepentirse nuevamente jamás. Dios llama a todos a despertar hoy, antes que sea demasiado tarde, porque su misericordia está extendida todavía amorosamente. Las señales del fin del mundo bíblico son una invitación divina para volver a Cristo con corazón sincero y obediente. Este es el tiempo perfecto para abrir los ojos espirituales y reconocer la urgencia de las profecías del fin. No ignores el aviso celestial, porque Dios permite estas señales para advertir al mundo antes del día del juicio. Cada persona decidirá dónde pasará la eternidad, dependiendo de su respuesta a Cristo antes del regreso glorioso prometido. Nadie podrá decir que no fue advertido, porque Dios envió señales claras y profetas que anunciaron la verdad bíblica. Hoy Dios te llama a prepararte espiritualmente, arrepentirte y abrazar la salvación ofrecida mediante Jesús para vida eterna. Presta atención, porque lo que viene será grande, glorioso y absolutamente imposible de detener cuando Cristo regrese en gloria. Si deseas entender qué ocurrirá después y cómo prepararte verdaderamente, continúa al tópico 2 y sigue este llamado ahora. La humanidad frente al trono. Nada queda oculto. Cuando todo termina y el tiempo se detiene, la humanidad resucita para enfrentar el juicio ante el trono blanco establecido eternamente. La Biblia describe una escena impresionante donde muertos grandes y pequeños se levantan para encontrarse con el Dios soberano juez. La resurrección de los muertos no será un mito religioso, sino un evento real anunciado por profecías sólidas desde siglos atrás. Cada tumba se abrirá y cada cuerpo será restaurado por el poder divino que llamó a la existencia originalmente. Apocalipsis 20:11 presenta un trono blanco resplandeciente, donde Dios se sienta con autoridad perfecta para juzgar a todas las naciones. La tierra y el cielo huyen de su presencia porque ningún sistema humano puede soportar tanta gloria divina manifestada. En ese día no habrá privilegios, excusas, influencias políticas ni poder económico que pueda salvar a nadie jamás. Cada persona estará sola delante del juez eterno, enfrentando sus obras registradas detalladamente en los libros del juicio. La Biblia enseña que todo lo hecho en secreto será revelado públicamente, sin importar cuán oculto haya sido antes. Allí estarán gobernantes, ricos, pobres, religiosos, escépticos y multitudes olvidadas, todos iguales frente a la justicia divina. Nadie podrá huir ni esconderse, porque la omnisciencia de Dios revela cada palabra, intención y pensamiento humano completamente. La humanidad entera comprenderá que nada quedó oculto, porque Dios ve lo profundo del corazón con exactitud absoluta perfecta. Los libros del juicio serán abiertos y cada vida será examinada como registro exacto sin posibilidad de manipulación humana. También será abierto el libro de la vida, donde están escritos aquellos que aceptaron la salvación mediante Cristo. Quienes no sean hallados inscritos en ese libro enfrentarán la condenación eterna porque rechazaron la gracia divina ofrecida. Este juicio no será injusto ni arbitrario, sino completamente recto porque Cristo juzgará con sabiduría perfecta otorgada por Dios. Hechos 17:31 declara que Dios estableció un día para juzgar al mundo por medio de Jesucristo resucitado. Jesús no vendrá como Salvador sufriente, sino como juez soberano que separará a justos e injustos con autoridad divina.
Sus ojos como llamas de fuego examinarán cada detalle, revelando motivaciones ocultas que muchos intentaron encubrir constantemente. Aquellos que hicieron el mal sin arrepentimiento enfrentarán vergüenza eterna, porque sus decisiones serán expuestas completamente ante todos. Pero aquellos que caminaron con Cristo verán que su nombre brilla en el libro de la vida eternamente. El juicio ante el trono blanco no busca sorprender, sino confirmar decisiones espirituales tomadas durante la vida terrenal temporalmente. Cada persona verá que las advertencias bíblicas fueron reales y comprenderá que Dios extendió misericordia mucho tiempo pacientemente. La humanidad entenderá que no era religión dura, sino amor divino que llamaba al arrepentimiento antes del día final. Nadie será juzgado por rumores, herencias, apariencias o tradiciones, sino por obras reales y el estado del corazón. Los libros mostrarán detalles exactos, desde palabras descuidadas hasta actos secretos que revelen la verdadera naturaleza humana eterna. Muchos se sorprenderán al ver cuánto ignoraron la gracia, mientras otros se alegrarán por haber seguido a Cristo fielmente. Jesús, como juez del mundo, mostrará que cada advertencia existió para salvar vidas antes del juicio eterno definitivo. No habrá favoritismos, porque Dios no hace acepción de personas y juzga con justicia pura, sin corrupción humana ni parcialidad. El juicio eterno será el cierre perfecto de la historia humana, estableciendo consecuencias finales para toda alma viviente. Allí todos comprenderán que el pecado no fue un error simple, sino una rebelión contra el Dios Santo Eterno. Los arrepentidos verán que la sangre de Cristo cubrió sus pecados, liberándolos del castigo merecido por su naturaleza caída. Los no arrepentidos enfrentarán justicia porque eligieron vivir sin Dios, rechazando la salvación ofrecida por amor incondicional. Este momento mostrará cuán valiosas fueron las decisiones espirituales tomadas, porque determinaron el destino eterno inmutable. La escena del trono blanco demuestra que nada queda oculto y que la verdad siempre prevalece delante del Creador. Allí todos reconocerán que Cristo es Señor y cada rodilla se doblará ante su majestad divina inalterable. El juicio según las obras no contradice la gracia, sino confirma quién realmente aceptó a Jesús como Señor verdadero. Dios no envía al infierno por capricho, sino porque cada persona decidió voluntariamente su camino espiritual definitivo. La humanidad verá que la justicia divina no falló jamás y que cada veredicto refleja verdad absoluta eterna. Ese día nadie podrá negociar, retroceder ni cambiar su decisión, porque el tiempo de misericordia habrá concluido totalmente. El juicio de Apocalipsis no busca temor vacío, sino despertar corazones antes que enfrenten consecuencias irreversibles eternas. Hoy todavía existe esperanza, porque Cristo extiende salvación y vida eterna a quienes buscan su perdón con fe verdadera. Cada alma debe prepararse ahora, porque la resurrección de los muertos y el juicio eterno ocurrirán inevitablemente pronto. No esperes el día del trono blanco para creer, porque entonces será demasiado tarde para cambiar tu destino espiritual. Si deseas entender lo que ocurrirá después del juicio final, continúa inmediatamente con el tópico 3 y recibe claridad poderosa. La verdad sobre el pecado, la justicia y la misericordia. Para entender la consecuencia del pecado, debemos reconocer que la Biblia lo presenta como rebelión contra Dios y corrupción espiritual profundamente destructiva. Desde Génesis, la desobediencia abrió una separación entre Dios y el hombre, introduciendo muerte espiritual y alejamiento eterno inevitablemente doloroso. La humanidad entera quedó afectada por esta naturaleza caída, inclinada al mal y ciega ante la verdad espiritual revelada por Dios. La justicia de Dios exige enfrentar el pecado, porque es incompatible con su pureza absoluta, perfecta e inquebrantable eternamente.
Dios no juzga por crueldad, sino porque su carácter justo no permite que la maldad quede sin respuesta o consecuencias. Si Dios ignorara la injusticia, dejaría de ser santo, amoroso y verdadero, comprometiendo su naturaleza eterna, completamente perfecta, siempre. El pecado produce destrucción emocional, espiritual y moral, afectando individuos, familias, naciones enteras y generaciones completas por su influencia devastadora. La Biblia declara que la paga del pecado es muerte, mostrando cuán grave es alejarse de la voluntad divina establecida. Aunque muchos minimizan el daño espiritual, Dios ve el impacto eterno del pecado y por eso establece juicio justo. No existe excusa humana que pueda justificar el pecado, porque su raíz es rebeldía voluntaria contra la autoridad espiritual divina. Sin embargo, Dios mostró misericordia enviando a Jesucristo como la solución definitiva para la separación causada por el pecado humano. Cristo vino no para condenar primero, sino para ofrecer salvación, según la Biblia, mediante su sacrificio sustituto perfecto en la cruz. Como Cordero de Dios, Jesús tomó sobre sí el juicio por el pecado que nosotros merecíamos recibir eternamente por nuestras acciones. Su sangre derramada abrió un camino nuevo hacia Dios, limpiando el corazón humano y restaurando la relación perdida desde la caída. En la cruz se unieron la justicia y la misericordia, revelando el amor divino más grande jamás manifestado en la historia humana. La justicia demandaba castigo, pero la misericordia ofreció sustitución, permitiendo que Cristo pagara nuestra deuda espiritual con su vida entregada. Nadie podía salvarse por obras propias, porque ninguna acción humana puede borrar el pecado sin la sangre de Jesús. La expiación bíblica enseña que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo, dándonos libertad espiritual mediante su sacrificio perfecto y eterno. La cruz muestra que Dios toma el pecado en serio, pero también revela su enorme deseo de restaurar a la humanidad completamente redimida. Jesús murió para que no viviéramos esclavos del pecado, sino hijos libres, reconciliados con Dios mediante fe verdadera transformadora. La misericordia de Cristo alcanza incluso a los más rotos, ofreciendo perdón real y una vida renovada guiada por el Espíritu Santo. La justicia divina exige arrepentimiento sincero, porque nadie podrá entrar en el reino de Dios viviendo en pecado voluntario continuado. El juicio por el pecado no es venganza, sino corrección eterna para quienes rechazaron repetidamente la salvación ofrecida por Cristo. Quienes aceptan la gracia encuentran libertad, pero quienes se aferran al pecado recibirán exactamente las consecuencias anunciadas por la Biblia. El Evangelio muestra que la misericordia triunfa sobre el juicio cuando el corazón se rinde a Jesús verdaderamente y abandona la maldad. Dios desea que todos procedan al arrepentimiento, pero respeta la decisión humana aunque lleve a condenación espiritual eterna dolorosa. Por eso Cristo es el único camino, porque solo su sangre puede limpiar completamente el pecado y restaurar el alma. Aferrarnos a la salvación, según la Biblia, asegura paz, dirección y esperanza cuando enfrentamos tentaciones o luchas espirituales profundas. Dios ofrece misericordia incluso hoy, recordándonos que el tiempo de gracia sigue vigente antes del juicio final inminente. El Espíritu Santo convence del pecado, la justicia y el juicio, llamando a cada persona a reconocer su necesidad urgente de Cristo. No podemos justificar nuestras fallas, pero sí podemos arrepentirnos y recibir perdón gracias al sacrificio perfecto del Salvador divino. Caminar lejos de Dios endurece el corazón, pero acercarse a Cristo restaura la vida interior y devuelve propósito verdadero eterno. La justicia divina se cumplió plenamente en la cruz, permitiendo que el pecador sea declarado justo mediante fe genuina transformadora. Esta verdad demuestra que la gracia no es licencia para pecar,
sino poder para vivir en santidad sincera diariamente. Al conocer la expiación bíblica, entendemos que Dios nos amó antes de que nosotros pensáramos en buscarlo verdaderamente espiritualmente. Su misericordia es tan grande que ofrece restauración incluso cuando fallamos, siempre que regresemos con corazón humilde arrepentido. El pecado busca destruir, pero Cristo ofrece vida abundante, libertad espiritual y victoria mediante su sacrificio incomparable en la cruz. No podemos ignorar la realidad del pecado, porque afecta nuestro destino eterno y define nuestro futuro delante de Dios. La justicia de Dios exige que el pecado sea juzgado, pero la misericordia de Cristo abre un camino de salvación maravillosa. Por eso debemos elegir sabiamente entre permanecer en condenación o recibir vida eterna mediante Jesús nuestro Redentor. La cruz es la prueba máxima de que Dios nos ama profundamente y desea rescatarnos de la destrucción inevitable del pecado. Aceptar el sacrificio de Cristo cambia completamente nuestra historia espiritual y nos convierte en herederos del reino eterno glorioso. Hoy es el momento perfecto para arrepentirse, recibir misericordia y abrazar la salvación según la Biblia prometida por Dios. Si quieres comprender cómo vivir esa gracia diariamente, avanza ahora hacia el tópico 4 y recibe enseñanza transformadora poderosa. El destino de los creyentes, la promesa del reino eterno. La Biblia describe el cielo como un destino glorioso, donde los creyentes disfrutan comunión eterna con Dios dentro del reino de Dios prometido. Apocalipsis 21 revela la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, adornada como una novia preparada para su esposo celestial glorioso. Esta ciudad santa representa la plenitud de la vida eterna en Cristo, donde todos los redimidos experimentan gozo indescriptible sin interrupción. Sus calles de oro simbolizan pureza, revelando que no existe corrupción ni pecado dentro del reino eterno preparado por Dios. En ese lugar glorioso no habrá dolor, llanto ni muerte, porque todas las cosas antiguas habrán pasado completamente para siempre. Las promesas del cielo muestran que Dios enjugará cada lágrima, revelando su amor paternal manifestado eternamente sobre sus hijos fieles. Los creyentes disfrutarán cuerpos resucitados gloriosos, libres de enfermedad, limitaciones, cansancio y fragilidad humana para siempre, eternamente. Esta resurrección gloriosa cumple lo prometido por Cristo cuando aseguró vida abundante y eterna para quienes creen sinceramente en Él. Jesús afirmó que iba a preparar moradas celestiales, mostrando que cada creyente tiene un lugar específico destinado por Dios. La nueva Jerusalén brillará con luz divina, porque el Cordero será su lumbrera, eliminando toda oscuridad espiritual eternamente. Allí no habrá templos terrenales, porque Dios mismo habitará con los redimidos, ofreciendo comunión perfecta sin separación alguna. Las puertas de la ciudad nunca se cerrarán, representando seguridad eterna que ningún enemigo podrá destruir jamás. Los creyentes caminarán en perfecta libertad, porque la presencia divina elimina temor, ansiedad y todo sufrimiento experimentado anteriormente. Romanos 8:1 declara que ninguna condenación hay para quienes están en Cristo Jesús, confirmando su destino eterno glorioso. Los redimidos no enfrentarán juicio condenatorio porque Cristo ya pagó completamente la deuda del pecado mediante su sacrificio sustituto. El cielo, según la Biblia, es recompensa para quienes permanecieron fieles, firmes y constantes en medio de pruebas espirituales. Allí, Dios recompensará obras, fidelidad, perseverancia y amor demostrado durante la vida terrenal enfrentando luchas espirituales constantes. Cada corona entregada revelará cuánto valor tiene la obediencia y cuán profundamente Dios aprecia la fe perseverante eterna.
Las recompensas eternas no serán materiales simplemente, sino expresiones del reconocimiento divino por vidas entregadas al servicio espiritual. Los creyentes reinarán con Cristo, participando activamente en su gobierno perfecto, lleno de justicia, misericordia y verdad eterna. Esta autoridad compartida demuestra que Dios honra a quienes caminaron en santidad, obediencia y amor sincero durante su vida terrenal. La Biblia enseña que la vida eterna no comienza en el cielo, sino desde el momento en que creemos en Cristo. Sin embargo, en la nueva creación disfrutaremos la plenitud del amor divino sin interferencias del pecado ni limitaciones humanas. Allí veremos a Dios cara a cara, contemplando su gloria sin miedo, porque seremos transformados completamente para ese encuentro. El cielo es un hogar preparado donde cada hijo de Dios será recibido con gozo por haber perseverado hasta el fin. Las promesas del cielo motivan nuestra fe diaria porque nos recuerdan que ningún sufrimiento actual se compara con la gloria venidera. La Nueva Jerusalén será un lugar de justicia perfecta donde cada herida emocional será sanada eternamente por Dios. No habrá tristeza, porque la presencia divina llenará cada corazón con paz absoluta y gozo profundo incomparable eternamente. Allí los creyentes experimentarán amor perfecto, sin traiciones, mentiras, dudas ni temores que afecten sus relaciones espirituales. Las naciones redimidas caminarán a la luz del Cordero, revelando unidad verdadera basada en la redención eterna establecida por Dios. Cada morada celestial mostrará que Dios conoce profundamente a cada creyente y recompensa su caminar espiritual fielmente. Los justos disfrutarán eternidad sin dolor físico porque las enfermedades desaparecerán completamente en el reino eterno divino. En el cielo no habrá muerte porque la vida eterna fluye directamente del Creador que sostiene todo con poder absoluto. La resurrección gloriosa garantiza que nunca volveremos a experimentar cansancio, tristeza o debilidad corporal terrenal, nunca más. Dios mismo será nuestro consuelo eterno, fortaleciendo nuestros corazones con amor perfecto que ninguna aflicción podrá perturbar jamás. La adoración será continua, profunda, sincera y llena de gratitud por la salvación y misericordia recibida mediante Cristo Jesús. Los creyentes recordarán cómo la gracia divina los sostuvo, celebrando eternamente la victoria obtenida por el Cordero inmolado. La eternidad será un despliegue interminable del amor divino, mostrando nuevas revelaciones de su bondad día tras día. El cielo, según la Biblia, no es un mito simbólico, sino una realidad prometida respaldada por la resurrección de Cristo. Quienes aman a Dios verán cumplidas todas las promesas espirituales que sostuvieron su fe durante años difíciles y desiertos. La esperanza eterna es un ancla poderosa que fortalece nuestra fe cuando enfrentamos pruebas y amenazas espirituales intensas. Cada paso hacia Cristo nos acerca al cumplimiento de la promesa del reino eterno que Él preparó amorosamente. Por eso debemos mantener nuestros ojos en las cosas de arriba, recordando que nuestro verdadero hogar está en el cielo. Si deseas comprender qué ocurrirá con quienes rechazan a Dios y cómo enfrentar esa verdad, debes avanzar al tópico 5. Continúa ahora y descubre la realidad del destino eterno de los incrédulos para entender plenamente la justicia divina revelada. El destino de los incrédulos, la realidad del infierno. El infierno, según la Biblia, es un lugar real de castigo eterno, preparado para quienes rechazan la luz del Evangelio de Cristo. La Escritura describe el lago de fuego como separación eterna, donde no existe esperanza, consuelo, ni contacto con la presencia divina. Jesús habló más del infierno que del cielo, porque sabía cuán terrible sería la condenación para quienes desprecian su gracia. El castigo eterno existe porque Dios es justo y no puede permitir que la maldad permanezca impune eternamente sin respuesta.
El juicio final del incrédulo ocurre cuando la persona enfrenta las consecuencias de haber rechazado repetidamente la salvación ofrecida. Juan 3:19 enseña que el hombre se condena por amar más las tinieblas que la luz revelada por Cristo. El infierno no fue creado originalmente para los humanos, sino para el diablo y sus ángeles rebeldes eternamente condenados. La condenación en la Biblia muestra la seriedad del pecado, porque separar al hombre de Dios produce destrucción total, inevitablemente eterna. Dios no desea la muerte del impío, pero respeta la decisión humana de rechazar la verdad y caminar hacia tinieblas eternas. La oscuridad del infierno representa separación total de la presencia divina, fuente de vida, esperanza y misericordia eterna. Allí no existe alivio, porque el alma experimenta conciencia plena del juicio y la ausencia completa del amor de Dios. Jesús describió el infierno como lloro y crujir de dientes, mostrando angustia profunda sin interrupción ni descanso eterno alguno. Las tinieblas eternas son el resultado de elegir un camino sin Cristo, ignorando la luz que ofrece salvación verdadera gloriosa. El castigo eterno no es injusto, sino consecuencia del rechazo voluntario de la gracia divina ofrecida a todos abundantemente. Cristo murió para evitar que las personas llegaran al infierno, pero muchos ignoran su sacrificio sustituto y permanecen en rebeldía. La Biblia enseña que quienes despreciaron la verdad enfrentarán separación eterna porque rechazaron la única puerta hacia la vida eterna. El juicio final mostrará que Dios fue justo al permitir que cada persona decidiera su destino según sus elecciones espirituales. El lago de fuego es destino final donde los incrédulos vivirán eternamente separados del Creador que intentó salvarlos. Cada alma perdida lamentará haber despreciado la oportunidad de recibir a Cristo mientras aún tenía vida y esperanza. El infierno es un lugar consciente porque Jesús habló del hombre rico sintiendo tormento y clamando por alivio desesperado. Ninguna palabra humana puede describir completamente la magnitud del sufrimiento espiritual que representa estar eternamente separado de Dios. La condenación eterna existe porque el pecado es destructivo y rechazar a Cristo implica permanecer bajo juicio divino inevitable. Dios ofrece salvación gratuita, pero quien insiste en apartarse de Él elige voluntariamente un destino de oscuridad espiritual eterna. El contraste entre luz y oscuridad revela que el cielo es vida y el infierno representa muerte espiritual absoluta y continua. Jesús es la luz del mundo, y quien lo rechaza camina inevitablemente hacia tinieblas eternas, sin dirección espiritual verdadera. Muchos creen que el castigo eterno es exagerado, pero desconocen la santidad perfecta y la justicia absoluta del Dios eterno. Ese juicio eterno demuestra que Dios nunca tolerará el pecado desenfrenado ni la rebelión persistente contra su voluntad divina. El infierno, según la Biblia, es definitivo, sin segundas oportunidades después del juicio, porque la decisión se toma en vida. Los incrédulos experimentarán remordimiento eterno porque entenderán demasiado tarde que rechazaron el único camino hacia la vida eterna. La separación eterna es dolorosa porque el alma fue creada para vivir con Dios, no lejos de Él completamente. El castigo eterno revela que la misericordia ofrecida por Cristo es invaluable y no debe rechazarse bajo ninguna circunstancia. Dios no envía personas al infierno arbitrariamente, sino que confirma la decisión espiritual que cada individuo eligió conscientemente. El juicio final mostrará que Cristo extendió su mano innumerables veces, pero muchos prefirieron caminar hacia oscuridad eterna. La Biblia declara que el fuego eterno nunca se apaga, simbolizando juicio continuo para quienes rechazaron la salvación divina. El infierno es una advertencia amorosa para que el hombre entienda la gravedad del pecado y busque arrepentimiento verdadero.
Jesús ofrece escape porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento sincero eterno. El hombre decide su destino cuando elige entre vivir en tinieblas o abrazar la luz que Cristo reveló amorosamente. La condenación en la Biblia es real y debe motivarnos a tomar decisiones espirituales urgentes mientras todavía existe tiempo. Cada persona será responsable por rechazar o aceptar la invitación divina que Cristo ofrece con amor perfecto siempre. No existe neutralidad espiritual, porque quien no recibe la luz permanece automáticamente en tinieblas, según enseñó Jesús claramente. El infierno no es metáfora, sino una realidad literal, donde el alma sin Cristo enfrenta juicio eterno absolutamente inevitable. Por eso la Biblia nos llama a buscar al Señor mientras puede ser hallado antes que llegue el día final. Dios desea salvar, pero el incrédulo debe responder con arrepentimiento genuino para escapar de la condenación eterna irrevocable. Si deseas entender cómo prepararte espiritualmente para vencer en el juicio final, avanza ahora mismo al tópico 6 completamente. Continúa y descubre la verdadera esperanza para vivir una fe firme mientras esperas el cumplimiento profético del día final. La gracia disponible hoy, antes de que se cierre la puerta. Hoy aún existe gracia disponible porque Dios extiende su misericordia antes del fin, ofreciendo salvación en Cristo a todo corazón arrepentido. El arrepentimiento bíblico no es remordimiento pasajero, sino un giro completo que abandona el pecado y abraza la verdad del Evangelio. La salvación en Cristo no depende de rituales humanos, sino del sacrificio perfecto que abrió la puerta eterna mediante su sangre preciosa. Las Escrituras anuncian que este es el día de salvación, porque mañana podría ser demasiado tarde para muchos corazones endurecidos. Jesús llama con amor persistente, invitando a cada persona a recibir perdón verdadero que limpia la culpa y restaura la identidad perdida. El arrepentimiento transforma porque rompe cadenas espirituales y abre paso a una nueva vida basada en verdad, justicia y obediencia fiel. Muchos ignoran que la oportunidad de salvación no permanecerá abierta para siempre, pues llegará la hora en que Cristo regrese. El Evangelio bíblico enseña que todo ser humano necesita ser salvo, porque el pecado separa completamente del Dios santo y justo. Dios no desea la muerte del pecador, sino que todos procedan al arrepentimiento y conozcan la vida eterna prometida. La invitación divina sigue vigente, pero el tiempo es limitado porque nadie sabe el día ni la hora del juicio final. Aceptar a Jesús hoy es una decisión urgente que determina el destino eterno y define la victoria espiritual frente a la condenación. La gracia de Cristo restaura corazones rotos y sana heridas profundas que ninguna filosofía humana puede comprender o resolver verdaderamente. La salvación no se gana por obras humanas, sino que es un regalo inmerecido ofrecido por Dios a través del sacrificio de Jesús. La Biblia afirma que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque su misericordia permanece para siempre. El arrepentimiento bíblico implica reconocer que el pecado destruye el alma y solo Cristo tiene poder para limpiarla completamente. Hoy es el momento para rendir el corazón, porque el Evangelio enseña que la salvación no debe posponerse ni subestimarse jamás. Jesús abre la puerta de la vida eterna para quienes creen, pero advierte que llegará el día en que esa puerta cerrará. El llamado al arrepentimiento es una muestra de amor divino que invita a abandonar la oscuridad y caminar en la luz eterna. La urgencia espiritual es real, porque cada día miles parten sin haber escuchado el mensaje de salvación en Cristo Jesús. La Biblia muestra que Dios es paciente, pero su paciencia tiene un límite definido por su justicia perfecta y su plan soberano. La salvación en Cristo ofrece nueva identidad,
propósito eterno y libertad que ninguna cadena espiritual puede volver a aprisionar jamás. Jesús dijo que solo Él es el camino, la verdad y la vida, dejando claro que no existe otra senda hacia el Padre. Aceptar la gracia hoy es la decisión más sabia, porque el futuro espiritual no debe dejarse al azar ni a la espera. El Evangelio bíblico llama a abandonar el pecado porque la rebeldía contra Dios conduce inevitablemente a la separación eterna. Jesús transforma vidas porque su poder restaura lo que el enemigo destruyó, levantando al caído y fortaleciendo al débil espiritualmente. Dios extiende su mano hoy porque ama profundamente a cada persona y desea que nadie perezca en condenación eterna. La oportunidad actual es evidencia del inmenso amor divino, pero también recordatorio de que el tiempo de la gracia terminará pronto. El arrepentimiento verdadero produce frutos de obediencia que demuestran un corazón renovado por el Espíritu Santo. La salvación es urgente, porque la humanidad vive tiempos peligrosos anunciados por profecías bíblicas acerca del fin de los tiempos. Jesús advierte que la puerta se cerrará como en los días de Noé, cuando muchos entendieron demasiado tarde la verdad eterna. Hoy Cristo llama suavemente al corazón para que nadie enfrente el juicio sin haber recibido la oportunidad de ser salvo. El Evangelio invita a creer con fe sincera que Jesús murió y resucitó para otorgar vida eterna a todo aquel que cree. Cada día sin Cristo es un riesgo espiritual enorme, porque la eternidad se define en un instante sin posibilidad de retroceso. La Biblia enseña que solo la sangre de Jesús limpia el pecado y restaura la comunión con Dios, rompiendo toda maldición espiritual. La oportunidad de gracia es un milagro ofrecido por Dios, pero requiere decisión personal antes de que sea demasiado tarde. Jesús quiere salvar hoy porque conoce la fragilidad humana y sabe que el mañana no está garantizado para nadie en este mundo. La conversión genuina abre la puerta a una vida nueva llena de propósito, paz profunda y certeza del destino eterno. El Evangelio bíblico revela que Dios juzgará al mundo con justicia, por lo que aceptar a Cristo es urgente e imprescindible. Nadie puede salvarse a sí mismo, porque solo Jesús tiene la autoridad divina para perdonar pecados y transformar completamente el corazón. La gracia disponible hoy es la mayor oportunidad espiritual antes del cierre definitivo que marcará el fin de este tiempo. Jesús espera con brazos abiertos, dispuesto a recibir al pecador arrepentido y escribir su nombre en el libro de la vida. El Espíritu Santo convence al corazón de pecado y guía hacia la verdad, para que nadie se pierda en oscuridad eterna. Hoy Dios te llama a rendir tu vida, porque Él quiere salvarte antes de que llegue el juicio y se cierre la puerta. No ignores este momento divino, porque aceptar a Cristo hoy es asegurar una eternidad gloriosa y evitar una condenación irreversible. Responde ahora a este llamado y prepárate para el tópico 7, donde descubrirás la decisión eterna más importante que enfrentarás. El mensaje final de Dios resuena con urgencia mundial, porque las profecías bíblicas se cumplen rápidamente mientras Cristo viene pronto a juzgar. Este último llamado bíblico invita profundamente a reflexionar sobre la eternidad, porque ninguna persona escapará jamás del encuentro inevitable con el Dios Todopoderoso. Las señales del fin de los tiempos incrementan diariamente cumpliendo advertencias proféticas del Apocalipsis que describen un escenario jamás observado anteriormente por la humanidad. La humanidad presencia guerras, crisis, terremotos y creciente corrupción, confirmando las palabras de Jesús acerca del principio de dolores anunciado en Mateo 24. Este mensaje final de Dios revela que su gracia se agota porque las profecías bíblicas se cumplen claramente ante los ojos del mundo.
El Evangelio del fin declara firmemente que solamente Cristo salva y ofrece perdón eterno para quienes aceptan humildemente su llamado urgente de salvación. La actualidad demuestra que las advertencias del Apocalipsis no son metáforas, sino realidades proféticas manifestándose globalmente con sorprendente exactitud y cumplimiento acelerado. Cada persona debe prepararse espiritualmente hoy mismo, porque mañana podría resultar demasiado tarde para tomar la decisión eterna más importante. El último llamado bíblico recuerda poderosamente que la eternidad está en juego y cada corazón debe escoger entre vida eterna o condenación. Cristo viene pronto y no retrasará su promesa porque Dios estableció un día específico para juzgar al mundo justamente. Este mensaje final de Dios invita compasivamente a regresar al Evangelio verdadero antes de que la puerta de la gracia finalmente cierre. Las profecías bíblicas revelan que el mundo avanza hacia un punto decisivo, imposible de detener, porque el plan divino pronto se cumplirá. La decisión eterna no puede posponerse porque cada persona será juzgada según sus obras y su respuesta sincera hacia Cristo. El Evangelio recuerda que Jesús murió por amor, resucitó con poder y hoy ofrece vida eterna gratuitamente a quienes creen. Este último llamado bíblico enfatiza claramente que nadie será salvo sin entregar completamente su corazón al Señor Jesucristo verdaderamente. Las advertencias del Apocalipsis revelan el destino final del mundo, invitando a recibir humildemente el mensaje final de Dios misericordioso. El Evangelio del fin recuerda nuevamente que solo la sangre de Jesús puede limpiar completamente el pecado y ofrecer verdadera libertad espiritual. Cristo viene pronto y su regreso será visible, glorioso e inevitable, sorprendiendo a quienes ignoraron persistentemente su voz misericordiosa. La humanidad necesita escuchar urgentemente este último llamado, porque vivimos momentos proféticos donde Dios habla claramente a todas las naciones. Cada corazón percibe la urgencia espiritual, porque el Espíritu Santo despierta conciencia del juicio que pronto caerá sobre el mundo. Este mensaje final de Dios declara que nadie puede salvarse sin arrepentimiento genuino, fe auténtica y completa entrega al Evangelio. Las profecías bíblicas cumplidas confirman que estamos más cerca que nunca del retorno glorioso de Jesús y su reino eterno. Este último llamado bíblico convoca a rechazar el pecado, abandonar la tibieza espiritual y vivir plenamente comprometidos con la verdad divina. Cristo viene pronto para levantar a su pueblo fiel y juzgar a quienes rechazaron su misericordia, rechazando su sacrificio redentor. El Evangelio del fin recuerda que la salvación es urgente, porque la eternidad depende completamente de aceptar hoy el regalo divino. Las advertencias del Apocalipsis buscan despertar a toda la humanidad y conducir cada corazón hacia Cristo antes del juicio inminente. Este mensaje final de Dios afirma que aún hay oportunidad, aunque pronto el mundo enfrentará juicios proféticos inevitables claramente anunciados. La decisión eterna es completamente personal porque nadie puede escoger por otro y cada alma dará cuenta individualmente ante Dios. El último llamado bíblico insiste que Jesús es la única esperanza segura frente al caos espiritual que avanza rápidamente actualmente. Cristo viene pronto para revelar su gloria y establecer justicia perfecta, donde jamás volverá a existir corrupción, sufrimiento ni maldad. El Evangelio del fin proclama que el pecado separa, pero Jesús restaura, perdona y transforma completamente a quienes confían plenamente en Él. Las profecías bíblicas anuncian grandes engaños finales, por eso debemos aferrarnos al Evangelio verdadero con firmeza absoluta y discernimiento espiritual.
Este mensaje final de Dios llama urgentemente a levantarse espiritualmente, porque la oscuridad aumenta mientras la luz de Cristo permanece. La decisión eterna debe tomarse hoy, porque nadie sabe cuánto tiempo resta antes del cumplimiento total de las profecías. El último llamado bíblico exhorta a no endurecer el corazón, porque Jesús todavía invita con amor, gracia e impresionante misericordia. Cristo viene pronto y desea encontrar corazones preparados que vivan en santidad, obediencia y fe inquebrantable hasta su retorno. El Evangelio del fin recuerda que hoy es el día aceptable para entregarse completamente a Cristo sin reservas ni excusas. Este mensaje final de Dios busca rescatarnos del engaño espiritual, guiándonos hacia la verdad eterna que concede verdadera libertad. Las profecías bíblicas cumplidas demuestran que el tiempo se agota y debemos reconocer la urgente realidad espiritual que enfrentamos. El último llamado bíblico invita a abandonar el pecado, creer sinceramente en Jesús y seguir su camino antes que sea tarde. Cristo viene pronto y su voz clama hoy mediante la Escritura para salvar a quienes escuchan con fe humilde verdadera. El Evangelio del fin afirma que solo en Cristo existe vida, esperanza, perdón auténtico y seguridad eterna para cada corazón. Este mensaje final de Dios es una oportunidad divina que jamás debe despreciarse, porque la puerta pronto se cerrará. La decisión eterna no puede esperar, por eso hoy te invito a recibir a Cristo y prepararte para su glorioso regreso. Antes que sea demasiado tarde, entrégate completamente a Jesús. Comparte este mensaje y suscríbete para seguir recibiendo palabra transformadora inspirada bíblicamente.